Bueno, una vez más, buenas noches a todos. Estamos acá un mes nuevamente compartiendo los webinars de AMEVI. Esta noche tenemos algo muy interesante para compartir. Con ustedes está el doctor Luis Daverede, médico clínico especialista en oncología integrativa con abordaje holístico. Con su formación de posgrado en el Reino Unido, realizando la formación de medicina ayurvédica como tal. Entonces, doctor Daverede, bienvenido. Es un placer tenerte acá para que nos enseñes un poco acerca de todo este tema que pocos conocemos. Bienvenido. Ujú. Muchísimas gracias, Silvana. Muchas gracias a Envi por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí para compartirles un poco la temática de hoy, que es la medicina integrativa, y por qué la considero esencial y no tanto complementaria, como la ven muchos como un complemento, sino realmente como una medicina que para mí debería ser el nuevo paradigma de lo que se viene en el futuro, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Les voy a contar un poquito más sobre mí. Yo soy médico formado en la Universidad de Buenos Aires, tengo una formación bien convencional de la medicina alopática. Luego de estudiar medicina, de recibirme, me fui a Inglaterra, donde estuve 10 años formándome en medicina interna, luego en oncología clínica, una oncología obviamente bien también convencional, y luego también tuve la oportunidad de trabajar en Bradford, al norte de Inglaterra, como oncólogo durante casi un año antes de volverme a Argentina. Y en Inglaterra tuve la oportunidad de trabajar con muchos amigos, incluso algunos amigos míos médicos, que tenían una visión un poco más amplia de lo que era la medicina por su formación de base, haber estudiado en la India o en China o en Pakistán, y venían también de haberse, digamos, formado en un ambiente quizás más holístico de medicinas con influencia en la Ayurveda o la medicina china. Y realmente fue interesante escucharlos y comenzar a ver cómo era la medicina en otras partes del mundo, sobre todo en Oriente, particularmente en China. Tengo un amigo de Pakistán que estudió a través de un programa de la Organización Mundial de la Salud en China y me comentaba cosas muy interesantes de cómo los hospitales de la China integraban muchos conceptos y medicinas basadas en plantas y en, por supuesto, hongos y demás, en digamos, el día a día de la atención del paciente, incluso en hospitales donde se la recetaban, por ejemplo, cosas como dientes de ajo a pacientes hipertensos. Entonces me empecé a interesar muchísimo por este tema de una medicina más integrativa y holística. Y por definición, la definición de medicina integrativa es una medicina que integra sabidurías milenarias y otros conceptos a una medicina más convencional. Por supuesto, siempre buscando fundamentos científicos a todo el abordaje, a todo lo que hacemos, pero también integramos sabiduría milenaria que quizás no esté tan comprobada científicamente, pero por los mismos conceptos que trae, por ejemplo, los conceptos de energías sutiles, que se estudia tanto en la medicina ayurveda como en la tibetana o la china, en donde vamos a estudiar la influencia del prana o del ki o del chi, dependiendo de en qué parte del mundo estemos, que es esa energía vital que nosotros podemos tomar obviamente, del universo y tenemos que, digamos, tener esa energía equilibrada y fluyendo en el cuerpo a través de los distintos canales, meridianos que se estudian en estas medicinas. Y eso, por supuesto, es muy difícil de comprobar científicamente, pero sí se puede comprobar que estas medicinas, como la Ayurveda o la medicina china, tienen un beneficio en la salud de los pacientes, sobre todo en la calidad de vida, y eso sí se ha estudiado científicamente y se ha demostrado que científicamente se ha comprobado que estas medicinas tienen un beneficio claro. Entonces, todas estas ciencias, digamos, y pseudociencias milenarias y conocimientos milenarios que se remontan hasta 5.000 años antes de la era actual, tienen realmente muchísimos conocimientos y sabidurías del ser humano y de los conceptos de salud y enfermedad que se pueden ir integrando a una medicina alopática y convencional más occidental
que por supuesto que tiene grandes avances, porque la medicina occidental ha traído grandes beneficios al ser humano, pero que en Oriente se ve limitada, esta medicina más convencional y alopática, al no abordar tanto otras esferas del ser humano que también son muy importantes, como las esferas justamente energéticas, mentales, emocionales, intuitivas y espirituales. Entonces, las medicinas integrativas tratan de integrar este abordaje mente, cuerpo y alma a una medicina que, por supuesto, convencional, que ha ayudado mucho, pero que le está faltando ese abordaje de la espiritualidad, de la existencia y las crisis existenciales del hombre, y también del impacto que tienen las emociones y nuestra psiquis en el mundo físico. Y es muy interesante porque ya varios autores han resumido un poco toda la evidencia que ya tiene la ciencia sobre el vínculo entre las emociones, la mente, la psiquis y el impacto que tiene en el cuerpo. Yo tengo varios maestros, por supuesto, que me han influido muchísimo en mi formación últimamente, en los últimos años. Yo practico la medicina holística ya hace 5 años, medicina integrativa, y también la oncología integrativa, pero vengo de la ciencia pura y dura, y por supuesto mis grandes influencias fueron médicos como Gabor Mate, un médico de familia canadiense, que es realmente una persona extraordinaria, que ha estudiado muchísimo el vínculo, particularmente entre traumas y cáncer y enfermedades autoinmunes, y también otros médicos integrativos como Andrew Weil, por ejemplo, han sido una gran influencia, y por supuesto ya más de los últimos años a Joe Dispenza, que es también un médico que ha integrado muchísimo los conocimientos de Oriente con la medicina más occidental. Entonces la medicina integrativa va tratando de ir un poco más a la raíz, ir un poco más a fondo en las enfermedades y no quedarse en la superficie y buscar a veces si hay dentro de la multicausalidad que tienen muchas enfermedades, cuáles son los orígenes emocionales. Y yo, la verdad que siempre tuve un interés grande por lo psicosomático desde chico. Yo cuando estudiaba en la facultad tuve el honor de estudiar a la par con mi hermana, que es psicóloga especialista en trauma. Ella, digamos, se formó también en la Universidad de Buenos Aires, después se fue a Estados Unidos y se especializa en trauma. Y lo que veía era que realmente me interesaba muchísimo todo lo que era psicosomático, el impacto de las emociones, los traumas, los duelos, lo que fuera que la vida nos trae sobre el cuerpo. Y como muchas enfermedades tenían esta raíz emocional, o por lo menos tenían dentro de su multicausalidad alguna causa emocional. Y hay muchísimos estudios hechos, sobre todo, por ejemplo, de la endometriosis, con el vínculo entre abuso sexual y endometriosis. Hay estudios que han demostrado mayor incidencia en pacientes que han sufrido abuso sexual, por ejemplo. Y me empecé a interesar muchísimo por este tema porque también cuando uno practica la medicina y escucha a los pacientes, se empieza a dar cuenta que los mismos pacientes traen a la consulta muchísimas muchos eventos de la vida y traumas y duelos y dificultades que también coinciden con un desequilibrio en esa homeostasis, que es lo que nos mantiene realmente sanos y mantiene nuestras energías equilibradas. Entonces, Juan, a través de los últimos 10 años que practiqué la medicina en Argentina, la oncología particularmente, más que la medicina clínica, me fui dando cuenta que realmente este vínculo del que hablaban muchos autores que me han influenciado estaba. Entonces le empecé a prestar más atención al punto en donde me sentía frustrado en las consultas de no poder abordar esa problemática, esas emociones, lo que llamamos emociones atrapadas, esos conflictos, esas crisis existenciales que traían los pacientes. Y esa frustración venía de no poder abordarlos y ayudarlos en ese sentido, porque realmente sentía que el sistema no me estaba dando ni el espacio ni el tiempo para hacerlo. Porque una de las grandes dificultades que tiene la medicina alopática convencional en los sistemas de salud y los financiadores modernos
es que realmente no tenemos más de 15 o 20 minutos para dedicarle a los pacientes, cuando en realidad muchas veces necesitamos mucho más que eso, que ese tiempo para abordar el paciente en su complejidad biopsicosocial. Entonces me encontré con que estaba cada vez más frustrado, al punto que hace un año y medio abandono el hospital y me dedico pura y exclusivamente a una medicina holística integrativa y le dedico como mínimo una hora a los pacientes y a un paciente de primera vez le voy a dedicar al menos una hora y media o hasta 2 horas. Y en esta consulta de la medicina integrativa uno realmente va a abordar toda la problemática del ser humano, incluyendo la esfera, por supuesto, como les dije, mental, psíquica, emocional, a la esfera espiritual que es tan importante, ¿no? A las creencias de uno, y también a la intuición. Y acá me voy a detener en el mundo intuitivo, en la esfera intuitiva, porque creo que uno de los grandes problemas que tiene la medicina occidental alopática es la poca importancia que se le da a esa sabiduría que tienen los pacientes, sabiduría de vida, sabiduría, digamos, interior, como le llamamos los holísticos, que es la intuición, que es esa capacidad de ver un poco más allá, es ese sexto sentido, ese tercer ojo, que nos permite también, como pacientes, si lo tenemos cultivado y si le podemos prestar atención a esa intuición que está tan apagada quizás en Occidente, es tratar de descubrir también qué es lo que nos ha enfermado y qué es lo que necesitamos hacer para poder sanar. Entonces, involucrar al paciente en las decisiones, involucrar al paciente en el proceso de sanación, también lo considero esencial, porque creo que la medicina occidental, lamentablemente, ha tomado una visión muy mecanicista y paternalista de la medicina y se ha obviamente intentado en muchos sistemas integrar la psicología, por supuesto, me parece muy importante que muchos comités y ateneos multidisciplinarios formen parte de profesionales de la salud mental, pero ha habido muchísima dificultad para integrar salud mental en muchos financiadores, porque lamentablemente en muchos sectores y situaciones del sistema de salud, realmente la salud mental no está bien incorporada y es muy difícil acceder a psicólogos, psicooncólogos que puedan ayudar al paciente en el proceso y generalmente el paciente va a tener que pagarlo aparte o pagar copagos, entonces realmente se hace muy dificultosa el acceso. Y esa es la crítica un poco de la medicina integrativa, que no se le está dando suficiente espacio en el sistema de salud a la salud mental y también a todas las terapias holísticas que tanto pueden ayudar a un paciente. Entonces, en esa frustración termino practicando, formando un poco mi propia práctica, digamos, ahora estoy independiente, pero trato de mantener obviamente un vínculo con la medicina convencional porque entiendo y la sigo utilizando que es muy importante. Y la medicina integrativa un poco, digamos, no abandona todos los beneficios de la medicina obviamente occidental, pero sí la va a utilizar con mucho más quizás criterio y la va a racionar cuando es realmente esencial. Entonces, vamos a algunos ejemplos muy básicos. Un paciente que tiene una migraña, por ejemplo, que lleva años con una migraña, quizás va a una consulta con un neurólogo y tiene poco tiempo en esa consulta, va a estar 15, 20 minutos, y es muy probable que el neurólogo le pida algunos estudios, descarte algunas causas comunes de migraña y le dé algún medicamento para mejorar el síntoma. Pero es poco probable que ese neurólogo se tome el suficiente tiempo para ver si el paciente tiene traumas, duelos, historias complejas en su vida, se detenga en la alimentación, en la nutrición, se detenga en el ejercicio que haga en los hábitos y se enfoque solamente en ciertos aspectos físicos, causas obviamente de las migrañas comunes. Y yo en mi práctica, por ejemplo, he visto que muchos pacientes pueden tener migrañas por problemas obviamente psicológicos, por problemas de salud mental o incluso por alguna intolerancia alimentaria como intolerancia al gluten. Es fascinante
la cantidad de pacientes que pueden mejorar síntomas como la migraña o síntomas de dolor abdominal o cólicos solamente por eliminar el gluten de la dieta ante una intolerancia al gluten no celíaca. Y esas son cosas que yo creo que en el mundo occidental hay que tomarse el tiempo para evaluar si esas pueden ser posibles causas, por ejemplo, ¿no? Después, yendo un poco más a situaciones quizás con un poco más de complejidad, la hipertensión, vamos a un caso de hipertensión, después vamos a hablar un poquito de diabetes, pero también tengo muchos pacientes que han mejorado su hipertensión solamente cambiando hábitos, como por ejemplo aumentando el ejercicio, digamos, regular, y cambios en la alimentación, como por ejemplo suplementos o aumentando los alimentos que tienen magnesio, que tienen potasio, aumentando la cantidad de ajo en la dieta. Todas esas cosas sumadas pueden llevar también a una mejora en la hipertensión y ni que hablar del estrés, por supuesto, que es uno de los grandes problemas del mundo moderno, que puede mejorar muchísimo realmente un cuadro de hipertensión. Entonces, también, por supuesto, que hay muchísimas causas de hipertensión, que la hipertensión es esencial y hay que buscarlas y descartarlas, pero les puedo asegurar que la mayoría de los pacientes con hipertensión podrían evitar los fármacos con cambios en la alimentación, en los hábitos y con la disminución del estrés. Incluso hay terapias naturales, plantas. Ahora yo estoy estudiando Ayurveda y hay muchas plantas ayurvédicas que pueden ayudar también a reducir el estrés, a reducir el cortisol y a mejorar cuadros de hipertensión. Lo mismo pasa con la diabetes de tipo 2. Hay muchísimos casos de diabetes de tipo 2 que, como bien sabemos, pueden prescindir de fármacos, como todos los hipoglucemiantes, solamente también con descenso de peso, cambio de hábitos, más ejercicio, mejorando el síndrome metabólico también con métodos naturales y disminución del estrés. Ahora, acá vuelvo al tema del tiempo que le podemos dedicar a los pacientes, porque si realmente le dedicáramos, pudiéramos dedicarle más tiempo en el mundo convencional, que no es fácil porque el sistema no lo permite, pues tenemos que ver 20 o 25 pacientes por día para poder sobrevivir, porque realmente tenemos que vivir de algo. Entonces, si tuviéramos más tiempo para dedicarle, veríamos, por ejemplo, por qué el paciente con diabetes de tipo 2 tiene sobrepeso u obesidad, que podría ser la principal causa de ese desequilibrio. Y acá vemos que también en el mundo occidental va a costar también ver o ayudar al paciente a que baje de peso para que se cure de su diabetes de tipo 2, porque tampoco estamos yendo a la raíz de por qué ese paciente o esa paciente tiene sobrepeso u obesidad. Si nosotros empezamos a indagar un poco más sobre este tema, vemos, por ejemplo, que muchas o muchos pacientes que tienen sobrepeso, que es un trastorno de la alimentación, digamos, claramente tipificado, van a tener muchas veces conflictos, por ejemplo, con su madre. Digamos, muchos trastornos de la alimentación son por grandes conflictos con la madre. ¿Mm? Nuestra madre, nuestro primer alimento es, digamos, ese vínculo con nuestra madre. Entonces si empezamos a ahondar en esa causa de obesidad o hipertensión, que es uno de los grandes también problemas del mundo moderno, que hace 100 o 200 años no teníamos, empezamos a ver que tenemos que ir un poco más a fondo y ayudar a esa persona también desde la psicología a resolver ese trastorno de la alimentación. Entonces, a lo que estoy yendo con todo esto es que uno, si hace el esfuerzo por ir a la raíz de ese problema y empezar a ver dónde está la dificultad también para que el paciente cambie de hábito, y acá yo también me voy a detener porque los hábitos no son fáciles de cambiar y no alcanza con que el médico le diga al paciente, cambia el hábito, baja de peso, hace más ejercicio, porque no lo va a hacer. También hay que poder darle las herramientas al paciente para que cambie el hábito. Y hoy en día, gracias a los grandes avances de las neurociencias y la psicología también, y la neuropsicología,
entendemos mucho mejor los circuitos de dopamina, entendemos mucho mejor cómo funciona nuestra psiquis y nuestro cerebro. Y hay muchísimas herramientas que le podemos dar al paciente para cambiar hábitos, mejorar los hábitos que tienen, soltar ciertos hábitos y adquirir hábitos que lo van a ayudar. Y por eso yo, cuando quiero cambiarle el hábito a un paciente o que adquiera nuevos hábitos, no es solamente decirle que lo haga, porque no lo va a hacer, es darle las herramientas. Entonces le doy libros que lo van a ayudar, lecturas. Un libro famoso, bueno, es el de James Clear, que a mí personalmente me ha ayudado mucho, Hábitos Atómicos, porque es una explicación desde las neurociencias de cómo podemos cambiar ese hábito para que el paciente esté mejor. Entonces ya le vamos dando herramientas. Y si realmente el paciente no puede cambiar un hábito, tenemos que ver si hay una emoción atrás de esa dificultad, si hay algún bloqueo, también por algún trauma, traumas infantiles, por baja autoestima, ¿no? Por, digamos, sentimientos de que tenga el paciente y dificultades que tenga con la vida, crisis existenciales. Entonces, el abordaje del paciente, mente, cuerpo y alma, va a permitir ir a la raíz de la dificultad de un hábito o a la raíz de una adicción, porque también son los trastornos de la alimentación, a veces también son adicciones a harinas o azúcar, y ver por qué el paciente también le está costando tanto dejar de fumar o por qué le cuesta hacer ejercicio, qué hay detrás de esa dificultad para cambiar de hábitos. Entonces, la medicina integrativa, también la medicina naturopática, tratan de buscar las formas más naturales para que el paciente pueda buscar de vuelta esa homeostasis y curarse de estas enfermedades crónicas que hoy en día lamentablemente están tanto en aumento. Y yendo un poco más a mi subespecialidad, que es la oncología, yo he visto, digamos, a través de todos los años que he practicado, realmente, y esto me lo han traído muchísimo los pacientes en las consultas, y por eso siempre me interesó mucho el tema y empecé a leer cada vez más. Y ahora con la Ayurveda, obviamente también estudio lo que es la biorrecodificación ayurvédica, donde se trata de decodificar también la enfermedad y ver cuál es el origen emocional. Lo que yo fui viendo es que en muchos casos había eventos bastante determinantes en los 2 o 3 años previos al diagnóstico que habían claramente contribuido a esa enfermedad. Yo soy algo crítico de la biodecodificación, que trata de decodificar, digamos, o culpa, digamos, a las emociones de todo, porque tampoco hay tanta linealidad con respecto a lo que es causa y efecto en este tipo de cosas, porque realmente el cáncer es una enfermedad compleja, es una enfermedad multicausal, y sabemos la predisposición, conocemos la predisposición que nos puede dar un gen, conocemos también todos los trastornos metabólicos que pueden aumentar el riesgo, hormonales, sabemos que hay muchos factores involucrados en un cáncer, pero lo que sí me fui dando cuenta es que el componente emocional en el cáncer es muy grande. Y cuanto más practicaba, más me daba cuenta de esto. Entonces, lo interesante de este abordaje mente, cuerpo y alma, biopsicosocial, es que cuando uno realmente va a sanar esos traumas o duelos o heridas o crisis existenciales muy grandes, tiene uno que puede haber contribuido a una enfermedad, también ve esa reversibilidad, ve cuando se revierte la enfermedad. Y uno que yo ya practiqué hace 5 años, vengo practicando la medicina holística, he visto grandes resultados y por eso me va bien a mí y le va bien a los médicos holísticos, porque realmente vemos los resultados y los pacientes lo ven. La posibilidad de sanar una enfermedad como un cáncer es realmente muy gratificante, tanto para el paciente, por supuesto, como para el médico. Y los médicos integrativos hablamos de sanar y no de curar, porque la sanación es un concepto muchísimo más amplio que por definición tiene que ver con el bienestar biopsicosocial, es un bienestar mente, cuerpo y alma, y es esa capacidad también de hacer las paces con la inevitabilidad
la vida misma, de la muerte, hay cosas inevitables en la vida, y uno también tiene que aprender a través de la espiritualidad a hacer las paces con esto de que existen las enfermedades y la muerte. Y entonces, esta medicina lo que va a hacer es siempre buscar todas las causas o las posibles causas de una enfermedad, y por eso es holística. Entonces, es buscar cómo mejorar el aspecto del ejercicio, cómo mejorar, digamos, la relación de uno con la vida misma y con la espiritualidad. Se escucha medio cortado, me dice, me digo, Sandra Dottori. Entonces, buscar un poco cómo podemos ir resolviendo los problemas que van afectando cada esfera del ser humano según las medicinas orientales. Y acá también quiero mencionar la importancia de muchísimas terapias holísticas que están ayudando a las personas con enfermedades complejas, serias, crónicas, como por ejemplo muchas comprobadas científicamente, como la acupuntura, la ayurveda, por supuesto, como medicina también comprobada científicamente, las visualizaciones guiadas, muchas terapias basadas en plantas, fitoterapias, micoterapias, estamos utilizando para todos los pacientes, que como todo puede tener efectos adversos, por supuesto algunas, puede haber efectos adversos de plantas, pero en general son más seguras que muchos de los fármacos que estamos utilizando. Y yo que utilizo quimioterapias muy agresivas, también utilizo medicinas basadas en hongos y plantas para que los pacientes también puedan tolerar mejor muchas de las quimioterapias. Entonces utilizamos, además de la psicología y además de terapias holísticas, yo utilizo, por supuesto, muchas terapias energéticas para ver el resultado. La evidencia científica de muchas terapias energéticas es que mejora la calidad de vida, pero no tenemos evidencia científica concreta de que haya, por ejemplo, bueno, una reducción en el tamaño de tumores por hacer Reiki, porque en forma aislada las terapias holísticas muchas veces no van a demostrar un claro beneficio a nivel tumoral, pero yo sí creo que la unión de muchas terapias y el trabajo holístico hace que si uno no deja ni un cabo suelto y puede atender todo lo que sabemos que va a mejorar, digamos, el proceso de sanación, tienen todas estas cosas un efecto sinérgico que van a terminar sí teniendo un desenlace positivo a nivel, por supuesto, de enfermedad. Entonces yo veo mejor pronóstico de los pacientes que hacen abordajes holísticos muchas veces, aún en enfermedades muy complejas. Yo tengo muchos pacientes con cáncer de páncreas tratados y muchos se han realmente, digamos, curado y se están sanando aún en enfermedades irresecables, inoperables. Entonces creo que es la combinación de muchas cosas que quizás son difíciles de probar científicamente, sobre todo las terapias energéticas como la acupuntura, el reiki, la reflexología o la moxibustión de la medicina china, pero en su conjunto, de forma sinérgica, sí van a trabajar muy bien. Y es importante, por supuesto, el trabajo multidisciplinario, porque un solo médico no va a poder abarcar todo, y yo tengo una red de profesionales con los que trabajo, como psicólogas, psicólogas especialistas en trauma, terapeutas holísticas, por supuesto, con distintas terapias que tienen cierto fundamento. También trabajo con médicos que hacen medicina ortomolecular, y he adquirido los últimos meses digamos, por todo lo que voy leyendo y estudiando, algunas terapias como la megadosis de vitamina C o la ozonoterapia, que también tienen una evidencia científica, por suerte, por cierto, digo, débil, pero que en la experiencia de los médicos holísticos ha habido muchos casos de mejoras sustanciales, sobre todo la mejora de la calidad de vida. Entonces voy integrando, médico integrativo, voy integrando distintas terapias que veo que funcionen y ayudan a los pacientes. Y es por eso que la medicina integrativa está creciendo tanto en el mundo y está teniendo éxito. El 80%, según algunas encuestas, de los pacientes oncológicos van a terminar recurriendo a terapias complementarias
porque ven obviamente los resultados en la sociedad y ven que por lo menos la calidad de vida es mucho mejor, ¿no? Cuando uno realmente empieza a sumar estas terapias. Lo que yo observo, que yo obviamente también hago análisis de sangre muy exhaustivos, yo estudio mucho los niveles de cortisol en mis pacientes, los niveles de, bueno, estudio todo lo que es el metabolismo, veo los niveles de insulina, hemoglobina glicosilada, colesterol, voy viendo cómo están, sobre todo los pacientes que tienen síndrome metabólico, y veo los beneficios del manejo del estrés y de todas estas terapias que son muy importantes para la expresión corporal, el arte terapia, por supuesto la musicoterapia, la danza, el yoga. Todas estas terapias van a ayudar al paciente a expresar sus emociones, a liberar emociones atrapadas. Son terapias que van a ayudar a equilibrar las energías del paciente. El yoga también ha demostrado un beneficio claro en la salud mental, mejora muchísimo el estrés, así como, bueno, el ejercicio, pues, por supuesto también. Entonces, uno va integrando sin abrumar al paciente, va integrando distintas terapias y lo que va observando es una mejor calidad de vida, menos estrés y los indicadores de inflamación sistémica y de síndrome metabólico van mejorando. Y lo que también observamos es una mejoría en el sistema inmunológico, menos infecciones, menos complicaciones durante la quimioterapia. Yo hace poco en el Austral me invitaron también de AENVI a dar una charla sobre el poder de la mente. Y acá les voy a explicar algo fascinante que es el poder de las visualizaciones guiadas y la relajación progresiva, que estoy utilizando mucho en mis pacientes, que es simplemente utilizar imaginería guiada, imágenes de lo que uno obviamente quiere potenciar en el cuerpo. En mi caso utilizo, por ejemplo, imaginería de linfocitos T natural killer, linfocitos, digamos, de distinta estirpe, atacando células malignas in vitro. Hay muchísimas imágenes muy útiles en YouTube que uno puede utilizar para los pacientes. Y me baso en un estudio que se hizo en Inglaterra. Hay varios, pero el que se hizo en Inglaterra fue muy contundente, en 80 mujeres con cáncer de mama que estaban haciendo sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Dividieron a la población de 80 mujeres en dos grupos, en dos cortes de 40 mujeres, y a la mitad de las mujeres les daban los ejercicios de visualización guiada y relajación progresiva, y a la otra mitad era obviamente el grupo control que no visualizaban. Y lo que veían en el grupo de estudio de las 40 mujeres que visualizaban era una mejoría significativa en los niveles, por ejemplo, de activación linfocitaria, linfocitos, tanto los natural killer como los linfocitos T activados durante el tratamiento de quimioterapia. Entonces, había solamente a través de la imaginación, de la imaginería guiada, se puede mejorar la activación linfocitaria. Y esto fue un descubrimiento muy interesante. La visualización guiada se utiliza ya desde los años 70 en oncología a través de, bueno, de Simonton, que fue, digamos, un médico radioterapeuta, oncólogo radioterapeuta, que fue un gran visionario realmente, porque en esa época no había ninguna evidencia científica todavía del beneficio de la visualización guiada. Y no fue hasta los principios del siglo XXI que empezaron a surgir los estudios donde se mostró el beneficio de la visualización guiada. Entonces, a lo que voy con esto es que hay herramientas de bajo costo, herramientas que realmente no le van a generar un costo ni al sistema ni al paciente, que pueden ser muy útiles para estos procesos de sanación y procesos de curación de una enfermedad grave, que además le van a dar al paciente realmente mucha motivación y empoderamiento ante quizás un sistema convencional que muchas veces le dice al paciente que no hay nada más para hacer además de un fármaco, además de una quimioterapia. Entonces los pacientes muchas veces están desahuciados porque ven que van al médico convencional, les da 20 minutos y no les está dando más herramientas
pueden tener ellos, que además están comprobadas en estudios que ayudan, y el paciente se va con eh, realmente una sensación de tristeza y está desahuciado, porque ahí les paso el estudio, me están preguntando el estudio que la autora ya se los pasa. Entonces, es muy importante que el paciente en las consultas se sienta empoderado y que le vayamos dando herramientas para que también se sienta parte del proceso. Necesitamos darle más protagonismo a los pacientes porque psicológicamente el impacto que va a tener eso es muy, muy grande. Yo estudio psiconeuroinmunendocrinología, hice un diplomado con Margarita Duburdio de Uruguay, y hay estudios también, se los voy a pasar ahora, estudios que han demostrado cómo los linfocitos T tienen receptores de membrana a prácticamente todos los neuropéptidos y neurotransmisores que existen. Entonces, los linfocitos son muy sensibles a nuestros estados emocionales, son muy sensibles al estrés, pero también son muy sensibles a los estados de felicidad y bienestar. Entonces, por eso cuando estamos muy deprimidos, cuando estamos muy estresados, hay inmunosupresión. Por eso tenemos reactivaciones de herpes zóster, tenemos reactivaciones de herpes bucal cuando estamos muy estresados, porque sabemos que ese estrés va a ser directamente inmunosupresor, directamente. Y además, hay en todos los compartimentos linforreticulares inervación del sistema simpático a través del nervio vago. Está inervado con fibras C, digamos, la médula ósea, está inervado el vaso, están inervados los ganglios linfáticos. Entonces sabemos que la respuesta del estrés va a modular nuestro sistema inmunológico de forma directa. Terminaciones nerviosas que terminan en parénquima esplénico, en parénquima de la médula ósea, y a través, obviamente, de neurotransmisores vamos a ir regulando la función linfocitaria, y esta, obviamente, la función también de la respuesta del estrés es fundamental para, bueno, todos sabemos que en el COVID muchas veces los pacientes se morían por esa activación inmunitaria descontrolada que generaba una respuesta inflamatoria desmedida, y los pacientes se morían por esa respuesta inflamatoria y no por el virus en sí. Y esa regulación es la que hace el sistema autonómico, particularmente simpático, sobre nuestro sistema linforreticular. Entonces, la psiconeuroinmunoendocrinología nos está mostrando que tenemos realmente una red muy, muy intrínseca entre psiquis, mente, sistema endocrino, sistema inmunitario. Todo está interconectado, entonces no podemos separar uno de otro. Todos sabemos ya el impacto que tiene, por ejemplo, la corteza prefrontal, el hipocampo, sobre, también pues, sobre el hipotálamo, sobre la vía de la liberación corticotrófica. O sea, tenemos muchísimas vías del estrés que están muy, muy conectadas con nuestra mente. Entonces, hoy en día sabemos que un pensamiento, sabemos que por supuesto, un estado de salud mental determinado va a generar una determinada química de nuestro laboratorio interior que va a tener un impacto muy grande sobre nuestro sistema inmunitario. Entonces no podemos ni siquiera científicamente separar mente, cuerpo y alma. Sabemos que están intrínsecamente conectados. Entonces una crisis existencial crónica inevitablemente va a tener un impacto sobre nuestro sistema de defensas, que es tan fundamental, porque todos vamos a producir células malignas en el transcurso de nuestras vidas, y el sistema inmunitario se va a encargar de eliminar esas células, porque los linfocitos T natural killer están patrullando nuestro torrente sanguíneo, nuestro cuerpo constantemente en busca de estas células malignas y las eliminan. Entonces, cuando esos mecanismos fallan, nos quedamos mucho más expuestos. Por supuesto que hay otros mecanismos también, está el camuflaje de células malignas a través del PDL1, y por eso la inmunoterapia ha cambiado el paradigma también de la oncología.
pero un sistema inmunitario debilitado por pensamientos, por problemas, por crisis y estrés, inevitablemente nos va a dejar más vulnerables a la enfermedad. Por eso es tan importante entender al ser humano, pero también desde lo emocional, desde lo psíquico. Y los traumas que tenemos en la infancia, en la adolescencia, yo lamentablemente veo muchísimos traumas por abuso sexual en los pacientes oncológicos. Todos esos traumas generan unas heridas muy profundas, que generan inevitablemente como un mecanismo de defensa para poder sobrellevar el trauma y para poder seguir funcionando como seres humanos, generan mecanismos de defensas que van a disociarnos y van a quebrar un contacto mente-cuerpo, cuerpo-mente, que también es esencial para que la persona pueda reaccionar ante un síntoma. Entonces, muchas veces normalizamos, veo que los pacientes han normalizado por años síntomas con migrañas, dolores abdominales, lo que fuera, síntomas obviamente, dermatológicos que son tan comunes de piel, erupciones. Normalizan síntomas que no son normales, sino que son esas alarmas del cuerpo ante un trauma que no hemos resuelto, ante un problema psíquico. Cuando esto se cronifica, y normalizamos síntomas que no deberíamos normalizar, eventualmente llega la enfermedad, porque estamos ante un desequilibrio al que no le prestamos atención, porque hemos desenchufado esas conexiones para poder sobrellevar un trauma y con el tiempo aparece el síntoma que no estamos detectando, estamos normalizando, aparece la enfermedad. Y esto es fascinante porque a medida que yo le voy tomando la anamnesis a los pacientes, la historia clínica, voy viendo que esto es así, esto sucede. Tengo pacientes que me han relatado, por ejemplo, bueno, síntomas que han tenido por muchos años. Un caso típico son los dolores de tipo pancreatitis, dolores, bueno, de todo lo que es para la Ayurveda, el plexo solar, reflujo, gastritis, pancreatitis. Y eso inatendido, eso, digamos, sin ir a la raíz de ese problema que puede ser quizás odios y emociones que uno no libera, enojos atrapados, eventualmente van a generar no solo esa inflamación crónica que está generando en esos órganos por el desequilibrio que hay en esa zona y la hiperactivación del nervio vago, sino eventualmente un cáncer o de páncreas, un cáncer de hígado. Entonces, nosotros que le prestamos mucha atención a este tipo de cosas, vemos que hay ciertos patrones que se van repitiendo y vemos que las personas que tienen muchos enojos e iras que no han podido, digamos, volcar no han podido procesar bien o mucho estrés sin trabajar con canales y cables a tierra, lo que vemos que lo que termina sucediendo es que llega la enfermedad por haber también dejado todas esas emociones atrapadas en ese plexo y no hemos podido trabajar, ¿no? Entonces también es muy importante educar a las personas en lo que es el abordaje del mundo emocional y es muy importante también cuidar la salud mental y la ansiedad y la depresión, porque eso en forma crónica nos va a enfermar. Nos puede enfermar de muchas cosas, puede enfermar obviamente nuestra salud mental, puede, digamos, darnos todo tipo de síntomas, pero yo como soy oncólogo veo el impacto que tiene también en la enfermedad oncológica. Los especialistas, los reumatólogos, verán también que hay ciertos patrones que llevan a enfermedades autoinmunes. Y cuando hay una enfermedad autoinmune, siempre tenemos que ir a la raíz. Yo particularmente me interesa mucho la problemática de la enfermedad autoinmune y el cáncer como derivación de problemas emocionales y traumas, particularmente de traumas severos. Y acá es muy importante siempre tratar de ir a la raíz. Y la Ayurveda y la medicina china tienen toda una filosofía
donde vamos también a terminar buscando la raíz y buscando la raíz emocional de esas enfermedades. Entonces es muy importante para la medicina integrativa entender que el ser humano es complejo, es biopsicosocial, tiene muchas esferas, y si solamente nos ocupamos del cuerpo físico, tangible, molecular y celular, nos vamos a perder la oportunidad de sanar al paciente al que estamos tratando de curar, pero si no vamos a todo el resto de las esferas del ser humano, no lo vamos a terminar de sanar. Una crisis existencial, por supuesto, no es fácil de solucionar porque puede ser muy profunda, pero la espiritualidad, sin caer en la necesidad de profesar una religión, por supuesto, pero la espiritualidad puede ser completamente paralela a la, digamos, a la práctica de una religión, sí puede ayudar muchísimo a que las personas puedan encontrar el sentido de la vida, si lo perdieron, porque pierde el sentido de la vida también de forma crónica, va a terminar enfermándose. Y se puede ayudar mucho, y hay muchos terapeutas holísticos, hay muchos guías espirituales que realmente pueden ayudar a las personas a encontrar ese sentido de la vida que tienen que recuperar para poder eventualmente volver a un equilibrio y a la homeostasis que necesitan para sanar. Entonces, las medicinas orientales, yo bueno, estoy estudiando a fondo, estoy estudiando Ayurveda para incorporarlo a mi práctica, habla muchísimo de este concepto que es muy importante, que es el concepto del desequilibrio. Entonces, toda enfermedad es un desequilibrio que, por supuesto, hay excepciones, porque bueno, hay enfermedades que son de base muy difíciles de modificar, pero muchas enfermedades que van apareciendo en el transcurso de nuestra vida pueden ser desequilibrios que podemos volver a equilibrar si revertimos todas las potenciales causas de ese desequilibrio. Estos conceptos son muy antiguos, por supuesto, yo no he inventado nada, y hay miles y miles de años de sabiduría en Oriente a la que podemos realmente escuchar y podemos tomar de esa sabiduría milenaria muchísimos conceptos que son muy válidos. Porque por más que sean pseudocientíficos en la forma de obtener esa sabiduría, no quiere decir que no sea valioso, porque hay miles de años de observación del ser humano y de entender al ser humano desde otras perspectivas que nos pueden ayudar a que el paciente sane. Entonces, que no haya método científico en descubrir algo no quiere decir que lo tengamos que tirar abajo. Y esto creo que también es un gran desafío en Occidente para que las personas entiendan que no debemos, digamos, como científicos tampoco arrogarnos el conocimiento o arrogarnos la verdad absoluta cuando todavía no hemos entendido toda la complejidad del ser humano y hay mucho por descubrir. Entonces, respeto el método científico, pero también hay que respetar las energías sutiles, hay que respetar la intuición del paciente, que también son muy, muy valiosas en los procesos de sanación. Bueno, Silvana, tengo entonces, algunos me han pedido las citas, así Así que es. se las voy a, no sé si querés te las pase yo después Si quieres, para puedes anotar. poner en el webinar. Si te parece, podemos Para, anotarlas en el chat, así todos pueden tener acceso y anotarlo cada uno. Cualquier perfecto, cosa, buenísimo. esto va a quedar grabado Ya, para aquellas que podamos acceder todos a esta información. La verdad, muy doctor, bien. interesantísimo el tema, muy interesante, más allá de que, bueno, yo soy psicóloga, yo no soy médica, pero me Ujú, encuentro mucho con esos cuadros de los que estás hablando y obviamente lo que decías en un principio del webinar, esto de que el sistema no nos ayuda, de que la interconsulta sean 20 minutos y que no se dé el tiempo suficiente para abarcar un poco más. Y, y bueno, ¿cómo empezar un poco a psicoeducar a la gente que realmente este tipo de alternativas ayudan muchísimo, ¿no? Es un tema netamente interdisciplinario, es la necesidad real de trabajar de manera interdisciplinaria con otros profesionales, pero además de salir de la tan llamada farmacología o por lo menos de no reducirnos únicamente a esto en el tratamiento. ujú, totalmente, totalmente. Sí, hay mucho por hacer. Creo que uno de los desafíos más grandes es el tema por supuesto que
medicinas, digamos, alopáticas y convencionales están inmersas en un sistema de salud y con financiadores que quizás no entienden la importancia de estas medicinas bien más holísticas. Y creo que con los años esto va a ir cambiando por la demanda misma de los pacientes, ¿no? Como yo decía, 80% de los pacientes están buscando otro tipo de medicina y terminan consultando por afuera del sistema. Pero cuando ya eso sea, cuando la demanda ya sea tan grande, no va a quedar otra que el sistema empiece a integrar esto a su práctica. Entonces, hay ejemplos en Europa y en Estados Unidos donde los mismos hospitales han integrado servicios de medicina integrativa, medicina holística y terapias holísticas, porque veían que ya no podían pelear contra eso, ¿no? Uno puede creer o no, pero la demanda está y los beneficios están. Entonces, grandes centros oncológicos, por ejemplo, como el MD Anderson o el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, que ya han integrado, digamos, adentro de sus centros servicios de medicina integrativa con un jefe de servicio, todo un equipo. Y yo creo que ese es el futuro, que el sistema de a poco vaya integrando y pueda financiar todos estos, digamos, también terapias holísticas. Esperemos que sea mucho más temprano. Aquí, Sandra Dototti hace una, bueno, dice que totalmente de acuerdo en todo lo expuesto, pero es muy difícil hacerlo divulgativo, es cierto, es lo que estamos hablando. Ujú, Dice, ¿qué valor le das al cuidado de la microbiota? Pregunta Sandra Dototti. ujú. La microbiota. Ahí está. Muy buen punto. La verdad que realmente trabajo muchísimo para que la flora intestinal esté sana. Hay muchísima evidencia, como todos saben, del impacto por ejemplo, los trasplantes fecales, que se está viniendo muy fuerte eso. Florencia McAllister es una investigadora argentina en el MD Anderson que está estudiando el trasplante fecal, por ejemplo, en cáncer de páncreas, ya está en la fase 1 con seres humanos, porque en la fase preclínica ya hubo demostración muy clara de beneficios en pacientes que eran refractarios con enfermedad refractaria a quimioterapia, habían cambiado el comportamiento de la enfermedad con trasplantes fecales. Entonces, esa relación, ese vínculo entre flora intestinal y enfermedad y huésped, y, por supuesto de la persona, está cada vez más estudiada. Tenemos mucho camino por delante, pero sí. Yo lo que hago, por supuesto, es mejorar las dietas, dar dietas antiinflamatorias y eliminar todos los alimentos procesados, colorantes y aditivos de los alimentos para ayudar a la flora intestinal. Y sí, acá Sandra menciona el trasplante fecal en obesidad, bueno, también en autismo, también en tantas enfermedades, es fascinante. Entonces, yo creo que hay mucho por explorar ahí, pero sí yo veo que mejorando la flora intestinal evitando, obviamente, uso de antibióticos todo lo posible, educando al paciente a que no tome antibióticos para enfermedades respiratorias altas virales, o bueno, también ayudando con la alimentación y tomando prebióticos, es muy importante. Y también uso probióticos, sabiendo que no cambia la flora intestinal, la firma genómica de la flora intestinal un probiótico, pero sí tengo excelentes respuestas de los pacientes que tienen trastornos gastrointestinales y sobre todo diarreas o náuseas durante la quimioterapia. Puede mejorar muchísimo con el uso de probióticos. Así que eso también ha cambiado mucho el paradigma porque uno al paciente que hacía quimioterapia le decíamos que no consuma nada crudo, que no consuma ningún alimento fermentado, ni yogur, ni nada. Y eso hoy en día ya se sabe a través de ciertos estudios científicos que no es así. Y realmente es muy interesante cómo los pacientes pueden transitar los tratamientos de quimioterapia mucho mejor con el uso de probióticos. Así que estoy trabajando muchísimo con eso y leyendo todo lo que se viene, ¿no? Interesante. Aquí también Valeria Ujú. Amato te dice que excelente la ponencia, te agradece y consultas si Gracias. tienes experiencia con vibraciones Bach, con esencias de vibracionales Bach o con hongos. Las famosas flores de Bach deben ser estas. Sí, flores de Bach. Sí, yo derivo, digamos, pacientes a flores de Bach. Flores de Bach, bueno, es realmente una terapia con la que tengo mucho interés, tengo experiencia también a nivel familiar. Me acuerdo cuando tengo familiares que lo han utilizado con mucho éxito. Flores de Bach, yo no lo hago, yo no lo uso, pero bueno. Y también preguntó disculpa, los hongos. Yo sí tengo experiencia con hongos adaptógenos que ya vengo utilizando ya hace varios meses, hongos y plantas adaptógenas que tengo muy buenos resultados.
Y hay evidencia científica, no es tan contundente, pero como se viene utilizando en China y en Japón ya hace muchos años la terapia, la micoterapia con hongos adaptógenos, eh, hay evidencia de que hay mejor tolerancia a, a la quimioterapia con los hongos adaptógenos y también a través de, bueno, de muchos principios activos como los polifenoles hay activación, también la mejora del sistema inmunológico, que parece que bueno, también ayuda mucho por ese lado. Y ayuda, bueno, a la respuesta inflamatoria, al estrés, tiene realmente muchos beneficios. Yo lo vengo utilizando y lo que veo, por supuesto, lo que más observo es una mejor tolerancia a los quimioterápicos y a la radioterapia. Claro, entiendo. Bueno, acá Ujú, también dice alguien, bueno, dice formación, empresas, universidad, no hay caso leer lo que sigue, pero habla de la importancia de la educación psicoemocional, que ojalá empezara en las escuelas. Y creo que eso todos los profesionales de la salud física y mental lo estamos trabajando todos los días, ¿no? Desde el consultorio, de la necesidad, creo que eso lo hablamos mucho, la necesidad de educar ujú, a nivel ujú, general, nacional, en la sociedad también. ujú, exacto. Bueno, doctor David, la verdad, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Creo que a muchos nos despejó muchas dudas, a otros simplemente ratificó más la teoría. Acá dice Marcela Tria, dice, no se olvide de las visualizaciones guiadas. Ah, sí, que por favor nos comentes algún autor para poder Ujú, leer. sí, acá estoy, voy a subir al chat el autor y el título. Hay una, bueno, es Len Gancherson, estudio uno de Inglaterra, muy bueno, muy interesante. Ya lo Ajá. subo. Estoy buscando Eso el trabajamos, chat por acá. ejemplo, en psicoterapia, en cognitivo-conductual, trabajamos mucho las visualizaciones guiadas, ayuda mucho Ujú. para ciertos trastornos, no solamente de ansiedad, sino de otros, y realmente los resultados son muy favorables. Son herramientas que uno le da al paciente para que lo lleven en un día a día. Sí, las visualizaciones guiadas se están utilizando en muchos ámbitos, por ejemplo, hasta en deportología, digamos, muchos deportistas de elite la están utilizando para mejorar rendimiento. El otro día lo escuchaba a Djokovic en una entrevista que había dado hace bastante tiempo hablar del poder que tiene para él las visualizaciones guiadas. También se utiliza en neurorehabilitación, en centros como FLENI, porque los pacientes que están con neurorehabilitación se imaginan caminando, corriendo, lo que fuera, y eso también ayuda a una rehabilitación más rápida. Realmente se está utilizando en muchos ámbitos. Yo lo empecé a utilizar obviamente en oncología para activar todo lo que son los... Gracias de parte de Amedia, agradecerle Buenísimo. por compartir este conocimiento. Esperemos que no sea la última vez. Y bueno, a todos gracias por asistir a este webinar. Nos vemos en el próximo webinar del mes de septiembre y como siempre ha sido todo un placer estar con ustedes. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Ahí le pasé por el chat uno de los